Imagina, la nada absoluta. Ni luz ni sombra ni tiempo, nada, solo una voz. Una voz que rompe el silencio eterno. Sea la luz, y de pronto, el universo despierta. Galaxias, estrellas, mares, tierra, todo con una sola orden. En un rincón secreto, un jardín, el Edén, flores que jamás viste, ríos que nunca se secan, y dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un susurro entre las hojas, una decisión prohibida, y así, la primera pareja de la historia mordió más de lo que podía tragar, literalmente. Sí, todo iba bien, hasta que la serpiente dijo, confía en mí. Y ya sabes, nunca confíes en alguien que se arrastra para hablarte. Ese día cambió el destino de la humanidad. El Edén se cerró, la inocencia se perdió, y comenzó la mayor historia jamás contada. Pero espera, si la humanidad ya fracasó al inicio, ¿cómo podría sobrevivir lo que vendría después? Eso lo descubrirás en el próximo capítulo. El mundo se había podrido, corrupción, violencia, caos. La humanidad tenía un corazón tan torcido que ya ni el mismísimo GPS de Dios podía recalcular su ruta. Entonces llegó un veredicto, un diluvio, no unas lluvias cualquiera, sino la tormenta más brutal de la historia, un juicio de aguas que lo borraría todo. Pero había un hombre, Noé, el tipo que seguramente todos llamaban el loco de la madera. ¿Quién más construiría una nave gigante en medio de tierra seca? Imagina a sus vecinos. Noé, ¿qué haces? Un arca. ¿Para qué? Para sobrevivir a un apocalipsis acuático. Silencio incómodo. Es como cuando dices que vas a hacer dieta y nadie te cree hasta que apareces con una ensalada. Bueno, algo así, pero con animales entrando de dos en dos. Y llegó el día, el cielo se abrió. El mar se desató. La tierra se cubrió por aguas infinitas. Mientras todos desaparecían, un arca flotaba cargada de esperanza, rugidos, balidos y hasta algún gallo desvelado. 40 días después, la paloma regresó con una rama de olivo y el arco iris pintó el cielo. No era solo un adorno de colores, era un pacto eterno, un recordatorio de que el juicio siempre deja lugar a la misericordia. Pero, si la humanidad fue reseteada, ¿por qué seguimos repitiendo los mismos errores? Esa es la parte inquietante, porque lo que vino después no fue un arco iris de paz, sino una torre de arrogancia que cambiaría el destino del mundo. Y eso, después del diluvio, la humanidad tenía una sola lengua, un mismo idioma, un mismo proyecto, un mismo sueño, construir una torre tan alta que tocara el cielo. Porque claro, ¿quién necesita humildad cuando puedes armar el primer rascacielos de la historia? Era como decir, vamos a ser famosos. ¿Cómo? Selfie desde el cielo. Imagínate los albañiles de la época, sin cascos, sin planos, sin ingeniería civil y con barro como cemento. Eso sí, motivación no les faltaba, pero la soberbia tiene un límite. El Eterno descendió y con una sola decisión todo cambió. Las lenguas se confundieron. El trabajador pedía un ladrillo y le daban un pollo. El jefe gritaba, súbanlo, y el obrero entendía, bailen salsa. Fue básicamente el caos más épico de comunicación. El primer call center de la historia, pero sin traductores. Así los hombres abandonaron la torre, se dispersaron por toda la tierra, y la torre de soberbia quedó en ruinas, como un recordatorio eterno. El hombre nunca puede alcanzar el cielo, con ladrillos de orgullo. Pero en medio de esa dispersión, apareció un hombre que cambiaría la historia. Un hombre que recibió una promesa imposible, ser padre de una nación incontable. Su nombre, Abraham. ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar por fe? En un mundo dividido, disperso y confundido, un hombre escucha una voz. Deja tu tierra, deja tu casa, y ve hacia donde yo te mostraré. Ese hombre era Abraham, sin mapa, sin GPS, sin Waze. Solo una promesa tan loca que cualquiera se hubiera reído. Imagina a su esposa Sara. ¿A dónde vamos, Abraham? No sé. ¿Y por qué? Porque Dios me dijo.
Eso no suena a viaje, suena a secuestro express. Pero Abraham creyó que sería padre de una multitud incontable, cuando ni siquiera podía tener un solo hijo. Y un día, contra toda lógica, Isaac nació. La promesa estaba viva. Pero entonces lo impensable. Dios le pidió a Abraham que entregara a su hijo, su único hijo, el mismo hijo de la promesa. Abraham subió al monte. Isaac cargaba la leña. El cuchillo brillaba en su mano, y el silencio del cielo pesaba más que las piedras bajo sus pies. Y cuando todo parecía perdido, una voz lo detuvo. «No toques al niño». Dios no buscaba un sacrificio, buscaba un corazón. Y Abraham pasó la prueba. Desde aquel día nació un pacto eterno, una promesa que aún resuena hasta hoy. Serás bendición para todas las naciones. Pero cuidado, porque esa descendencia también aprendería a engañar, a soñar y a luchar contra su propio destino. Y ahí entra Jacob y José. De Abraham nació Isaac, y de Isaac Jacob, un hombre que vivió entre engaños, luchas y sueños. De hecho, hasta se peleó con un ángel. Sí, literalmente le aplicó una llave 4K celestial. Imagínalo, el ángel diciendo suéltame y Jacob respondiendo no hasta que me bendigas. Ese fue el primer combate libre de la historia, y con final feliz. Pero de los hijos de Jacob, hubo uno que brilló con más fuerza. José el soñador, el de la túnica de colores que parecía sacada de un desfile de moda bíblico. Claro, sus hermanos no estaban muy felices con su pasarela profética, así que un día dijeron, ¿qué hacemos con José? Vendámoslo. Y así, de hijo favorito, pasó a ser esclavo en Egipto. Pero lo que parecía traición era parte de un plan mayor. José pasó de esclavo a prisionero, y de prisionero a gobernador del imperio más poderoso del mundo. Y en tiempos de hambre, sus propios hermanos viajaron a Egipto buscando pan. Ellos no sabían que el hombre frente a ellos era aquel joven al que habían vendido. Y en vez de venganza, José les dio perdón, porque entendió algo. Lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo usó para bien. Pero esa reconciliación fue solo el inicio, porque pronto un nuevo faraón se levantaría. Un faraón que no recordaba a José, y con él comenzó la esclavitud de un pueblo entero. ¿Quién podría liberar a los hijos de Israel de las cadenas de Egipto? Un bebé en una canasta sería la respuesta. Y su nombre, Moisés. Un nuevo faraón, un nuevo terror. Los hijos de Israel, esclavos en Egipto. Y el decreto era brutal. Cada bebé hebreo debía morir en el río Nilo. Pero una madre decidió arriesgarlo todo. Tomó una canasta, la selló con brea y colocó dentro a su pequeño. Ese bebé flotó entre cocodrilos, hasta ser hallado nada más y nada menos que por la hija del faraón. Imagina la sorpresa. Papá, mira lo que encontré en el río. ¿Un pez? No, un bebé. Ese fue el primer delivery acuático de la historia. El niño creció y se convirtió en Moisés, pero tras un error huyó al desierto. Y allí, en medio de soledad y arena, el fuego lo llamó. Una zarza ardía, pero no se consumía. Dios le habló desde las llamas: libera a mi pueblo. Y Moisés volvió a Egipto con un poder que ningún imperio podía detener. 10 plagas azotaron la tierra, el Nilo convertido en sangre, ranas invadiendo palacios, langostas, tinieblas y finalmente, la muerte de los primogénitos. Seguro que en ese momento el faraón pensaba, tal vez debería haber dejado ir al pueblo desde la primera rana. El clímax llegó en el Mar Rojo. El pueblo atrapado, el ejército detrás, el mar al frente, y entonces el agua se abrió. Israel cruzó en seco. Egipto quedó atrás, y nació un nuevo capítulo en la historia. En el monte Sinaí el cielo tembló con truenos y fuego. Dios descendió y entregó las tablas de la ley, un pacto escrito no en arena, sino en piedra. Pero la libertad no era el final, era apenas el comienzo, porque en el desierto la fe sería probada, una y otra vez. El pueblo de Israel había escapado de Egipto, pero no del desierto. 40 años de arena, calor y mucha paciencia divina. Hambre, caía maná del cielo. Sed, de una roca salía agua. Oscuridad,
Una columna de fuego iluminaba la noche. Calor insoportable. Una nube los cubría de día. Básicamente, Dios inventó el delivery celestial antes que las apps. Señor, tengo hambre. Panecitos del cielo. Señor, tengo calor. Pum, nube portátil. Servicio premium sin suscripción. Pero la fe del pueblo se quebraba una y otra vez. Quejas, rebeldía, ídolos de oro. Cada vez que Dios les daba una señal, ellos pedían otra. Aún así, la promesa seguía en pie. Una tierra que fluía leche y miel esperaba más allá del Jordán. Pero Moisés no entraría. Desde lo alto del monte Nebo, solo pudo verla a lo lejos. El liderazgo pasaría a Josué, y con él comenzaría la conquista. Gigantes, muros y reyes aguardaban en la tierra prometida, y un joven pastor muchos años después cambiaría la historia enfrentando a un coloso. Su nombre, David. La tierra prometida ya era suya, pero mantenerla no sería fácil. Entre batallas, traiciones y líderes improvisados, el pueblo pidió un rey. Así comenzó la era de los reyes, y entre todos uno brilló con fuerza inesperada: David, un simple pastor, con una fe más grande que cualquier espada. Frente a un gigante armado hasta los dientes, David solo tenía una honda y 5 piedras. Imagínate a Goliat viendo a David y pensando: ¿en serio? ¿Me mandaron a un niño con resortera? Spoiler, fue la peor decisión de su vida. La piedra voló, el gigante cayó, y ese día un pastor se convirtió en héroe. El humilde venció al coloso, el débil derrotó al poderoso. David fue rey y también humano, con victorias gloriosas pero también errores vergonzosos. Aún así, Dios lo llamó un hombre conforme a mi corazón. Después vino Salomón, su hijo, el rey sabio, constructor del templo majestuoso en Jerusalén, un lugar donde la presencia divina habitaba entre los hombres. Pero la gloria no duró. La riqueza, los ídolos y la ambición quebraron el reino. Israel se dividió en dos, y con el tiempo la ruina llegó. Pero en medio de la oscuridad surgieron voces que no podían ser silenciadas. Profetas que hablaron en nombre del cielo, y lo que dijeron aún resuena hasta hoy. ¿Qué secretos anunciaron Isaías, Jeremías y Daniel? ¿Y cómo podían ver el futuro siglos antes de que ocurriera? El reino estaba dividido, la idolatría se multiplicaba, la injusticia gobernaba, y cuando parecía que el cielo estaba en silencio, se escucharon voces. Isaías habló de un rey futuro, pero no de un guerrero con espada, sino de un siervo sufriente, uno que cargaría dolores y traería paz. Jeremías advirtió de un pueblo que sería llevado cautivo, pero también anunció algo imposible: un pacto nuevo y no escrito en piedra sino en el corazón. Ezequiel tuvo una visión aterradora: un valle lleno de huesos secos que de pronto revivieron, carne, nervios, aliento, un ejército que volvía a la vida. Imagina explicarle esa visión a tus amigos. ¿Qué soñaste anoche? Ah, nada. Solo huesos hablando y levantándose a bailar. Seguro nadie le invitaba a cenar 2 veces. ¿Y Daniel? Daniel vio reinos caer como estatuas quebradas, bestias que representaban imperios, y sobre todo una visión: un hijo de hombre que recibiría un reino eterno. Cada profeta traía advertencia, pero también esperanza. Una promesa: que un día llegaría un Mesías, el verdadero rey. Pero los siglos pasaron, y ese rey aún no llegaba. El pueblo esperaba, el cielo parecía callar, y comenzó el silencio más inquietante de la historia. Los profetas habían hablado, visiones de restauración, promesas de un Mesías, pero luego, el cielo guardó silencio. 400 años sin profetas, ni visiones ni mensajes claros, solo silencio, un pueblo esperando, en medio de imperios que los dominaban. Imagina ser un niño judío en esa época. Papá, ¿cuándo llega el Mesías? Pronto, hijo. Pronto. Y el niño crece, se casa, tiene hijos, y ellos también preguntan. Era básicamente la espera más larga de la historia. Peor que esperar el final de una serie de Netflix. Pero aunque el cielo parecía callar, la historia se estaba preparando. Un camino se abría, un escenario se alistaba, y un grito, desde lo más alto del cielo, estaba por romper el silencio.
El Antiguo Testamento no termina con un final feliz, sino con una promesa inconclusa, un pueblo expectante, un Mesías ausente y un misterio aún sin resolver. Pero, ¿y si te dijera que ese silencio fue el preludio de la mayor revelación de la historia? La llegada de alguien que no solo cumpliría las promesas, sino que cambiaría al mundo para siempre. La pregunta es, ¿estás listo para escuchar su nombre? Su nombre es Jesús y esta es la segunda parte de la historia más grande jamás contada. Suscríbete y dale like para contar la segunda parte.